Mateo capítulo 21, estaremos viendo el día de hoy la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero vamos a extendernos un poco a ver el momento en que Jesús entra al templo y vuelca las mesas, pero también el momento en que maldice a una higuera. Así es que vamos a llegar hasta allá. Vamos a leer los primeros 11 versículos de Mateo 21, si me acompañas en tu Biblia, y después de leerlo vamos a orar y meditar en esta porción. Mateo 21, verso 1 dice de esta manera: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Oramos. Señor, gracias por permitirnos el día de hoy abrir tu palabra. Queremos poner este tiempo en tus manos y rogarte que tú, Señor, seas el que vaya instruyéndonos y guiándonos, Señor. Sabemos que tú quieres hablar a nuestras vidas. Te pedimos que esa semilla que tú tienes destinada para cada uno de nosotros, que es tu palabra, pueda encontrar buena tierra en nuestro corazón y podamos ver fruto para tu gloria y para tu honra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos a través de tu Espíritu, Señor. Confróntanos, Señor, pero al mismo tiempo, Señor, restáuranos, Señor, con tu Espíritu. Te lo pedimos, transfórmanos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, estamos en el capítulo 21 y estamos entrando a una nueva sección en el Evangelio de Mateo que comienza este día con lo que conocemos comúnmente como el Domingo de Ramos y va a concluir en Mateo capítulo 28 con el Domingo de Resurrección. Eso quiere decir que del capítulo 21 al 28 solamente narra una semana. Y esto es casi la tercera parte de todo el libro. Y eso por lo menos nos está diciendo, para Mateo es importante lo que sucede en esta última semana del ministerio y de la vida de Jesús. Es muy importante, tanto que escribe 8 capítulos alrededor de esta misma semana. Vemos a Jesús acercándose a Jerusalén y no es la primera vez que Jesús está en Jerusalén. Ya ha ido en varias ocasiones, pero esta vez, como vimos en la lectura, tiene un propósito y se presenta de una manera distinta. Si recuerdas, hace algún tiempo atrás, sus hermanos le dijeron a Jesús: pues ve a Jerusalén y preséntate. Y Jesús no fue, sino que fue unos días después y fue como, no digamos que a escondidas, pero sí incógnito. Pero ahora no es incógnito, ahora se está presentando como quien es. Por cierto, Jerusalén significa fundamento de paz. Jerú, Shalem, Shalom. Shalom es paz. Así es que Jerusalén significa fundamento de paz o ciudad de paz. Bastante irónico el nombre, porque históricamente este lugar ha derramado mucha sangre pasando por diferentes imperios. Pero aquí está el príncipe de paz acercándose a la ciudad de paz. Pero Jesús no llega a Jerusalén. Dice en el verso 1 que llegó a Betfagé. Betfagé significa casa de higos. Y este nombre no es otra cosa sino una muestra de la fertilidad de esa tierra. Por cierto, algunos creen que en este lugar se mantenían los rebaños que se convierten en las víctimas del sacrificio en el templo.
Así es que muy singular y particular que sea en este lugar donde Jesús se detiene. Pero estando en ese lugar, le da instrucciones a sus discípulos. Como ya leímos la porción, nos damos cuenta que los discípulos hicieron exactamente como Jesús les pidió. Id, van a encontrar, id a la aldea enfrente, van a encontrar un asno, un pollino, tráiganlos. Si les dicen qué estás haciendo, diles que el Señor los necesita. Y ellos fueron llevando a cabo cada una de estas instrucciones exactamente como lo pidió el Señor Jesús. Y por un momento decimos, vaya, porque en otras ocasiones hemos visto a los discípulos dando sus opiniones, incluso contradiciendo a Jesús, pero ahora en esta ocasión están obedeciendo al pie de la letra lo que Jesús les está pidiendo. Pero nos damos cuenta que este suceso tiene una raíz en una profecía del pasado. O sea, esto que estamos viendo, conocido como la entrada triunfal, encontramos que había sido predicho desde tiempo atrás por los profetas. Mateo dice claramente ahí en el verso 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Así que esto tiene una razón de ser, esta entrada triunfal. Ahora, para algunos en ese momento, esta entrada triunfal tiene todo menos triunfo. Al contrario, podría ser una entrada sin triunfo. Porque como hemos visto, los que le seguían a Jesús lo querían hacer rey inmediatamente. Hay en varias ocasiones que quieren exaltarle, pero Jesús, ¿qué hacía? Se iba hacia otras aldeas, enseñaba y sanaba enfermos en otros lugares de Galilea y no permitía que esto sucediera. Pero ahora ha llegado el momento de mostrarse Jesús como realmente Él es. Como realmente Él es. Ahora todo esto aconteció, dice ahí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Ahora es Jesús el que se está presentando formalmente, el que está haciendo una declaración clara. Él es el Rey, el Mesías prometido. El Rey Mesías prometido está aquí. Eso es lo que está tratando de mostrar a través de este momento y esta escena. ¿Por qué? Bueno, la profecía dice ahí, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna. Es por eso que Jesús pide que lleven a cabo esto, para que se cumpliese esto que está escrito. De hecho, esta frase, todo esto aconteció para que se cumpliese, aparece una y otra vez en el Evangelio de Mateo. Nos hemos dado cuenta. Mateo ha querido mostrarnos que Jesús es el Rey, es el Mesías. Registra todas estas parábolas acerca del reino de los cielos, del reino de Dios. Nos da unos sermones extensos mostrándonos la autoridad que tiene Jesús de enseñar la doctrina. Pero también nos intercala con momentos de milagros donde Jesús se muestra poderoso sobre cada uno de los reinos. Mateo se ha empeñado en mostrarnos a Jesús así, pero Jesús ha estado diciéndole a todos las personas con las que interactúa. ¿Recuerdas? Sanó a alguien y en vez de decirle publícalo y cuéntale a todos, les dice no le digas a nadie. O incluso al leproso le dijo no le digas a nadie, solo ve y presenta tu sacrificio en el templo. Y casi no lo obedecen, ¿recuerdas? Pero dijimos en ese momento que Jesús tomaba esa actitud de no le digas a nadie porque no había llegado el momento. Pero ahora llegó el momento de publicarlo, de declararlo. La profecía es muy clara ahí en el versículo 5. Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. A lo mejor en tu Biblia tiene unas letritas pequeñas al lado de este versículo y dice ahí Zacarías 9:9. Ahí está esta profecía. Pero se utiliza también un pequeño pasaje de Isaías capítulo 62 versículo 11. Vayamos a estos dos lugares. Isaías 62 en el versículo 11 dice de esta manera: he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. Y dice, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra.
Si te das cuenta, la primera parte de lo que dice en Mateo aparece aquí. Decid a la hija de Sión. Ahora, en Zacarías capítulo 9, verso 9, Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. En Zacarías 9:9 dice de esta manera. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Acá en Zacarías no aparece como dile a la hija de Sión, sino dice alégrate, hija de Sión. ¿A qué hace referencia hija de Sión? Pues los habitantes de Jerusalén. A esos habitantes de Jerusalén se les está diciendo: he aquí viene tu Salvador. Pero en Zacarías 9:9 nos dice exactamente cómo vendría. Y es así como Jesús se presenta. No como un rey que viene con lujo y pompa, o con un carro decorado, o sobre un caballo brioso. No viene como un rey victorioso, sino se presenta en un cuadro muy humilde, sobre un asno que nunca se ha montado, donde nadie ha cabalgado nunca. Y Jesús se presenta de esa manera. ¿Por qué? Lo que Jesús está haciendo es, como ya dijimos, declarar, pero también declarar que Él es el Rey Mesías que viene, pero también hacerles que ellos guarden una imagen que sea imborrable en sus mentes. Este es Jesús. Cuando, como leímos ya en el versículo 10 y 11, dice que la ciudad comenzó a preguntar: ¿quién es este? Y ellos dijeron: Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús está actuando como un profeta, como Jeremías, que rompió la vasija de barro delante de todos para hablarles de parte de Dios, o como Ezequiel, que durmió varios días de un lado, varios días de otro lado, y así dando el mensaje más claramente. Todos estos días son en realidad años para que llegue el sitio en Jerusalén. Así es que Jesús está actuando de esa manera. Está mostrándoles un cuadro, una imagen, para que se quede en su mente imborrable: el Rey Mesías está aquí. Ahora, todo esto está sucediendo, y como lo leímos, hay mucha fiesta y mucha alegría y mucho gozo. Aclaman y gritan las personas manifestando su gozo. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo esto está sucediendo. Pero ¿qué está pasando en la mente de los discípulos? ¿Qué está sucediendo con los discípulos? Mira lo que dice en Juan capítulo 12, versículo 16. Esta misma escena está en Juan capítulo 12. Y en Juan 12, verso 16 dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos. Y dice: ya volvieron a ser los mismos. Obedecieron hace rato, perfecto, pero ahora no entienden. Dice ahí, mira, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces, ¿qué dice ahí? Se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Entonces, ¿qué está sucediendo? La imagen que Jesús les dio, más adelante la tendrían en su mente. Se acordarían de quién es Él. Porque la descripción de Zacarías 9:9 es muy clara: cabalgando sobre un asno, sobre un pollino. Jesús no está buscando popularidad, se está presentando como una imagen que ellos no puedan olvidar. Por cierto, algunos también relacionan este momento con Daniel capítulo 9, verso 24 al 26. Acompáñame, está muy bonito este pasaje en Daniel capítulo 9. Daniel es un profeta que vivió el cautiverio en Babilonia. El pueblo de Jerusalén, de Judea, el reino de Judea, fue invadido por Babilonia y fueron llevados a Babilonia, y ahí estuvieron por 70 años. Todo esto está escrito en los libros del Antiguo Testamento. Pero llegamos con Daniel como uno de los judíos que vivía en cautiverio en Babilonia, y como uno de los profetas a los cuales Dios le mostró visiones y le dio profecías. Entre esas profecías está esta, Daniel 9, versículo 24. Dice ahí: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar
Checa lo que dice: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable o justicia eterna, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Una profecía que Daniel trae, y una profecía que recibe de parte de Dios. La restauración, sí, en ese momento Jerusalén estaba destruida, y llegaría un momento en que el rey de Persia iba a mandar regresar al pueblo en el tiempo de Nehemías para reconstruir la ciudad y reconstruir los muros. Y a eso está haciendo referencia esta profecía. Ese momento no solamente nos dice una marca de tiempo, sino una cantidad de tiempo. Y lo que muchos que han dedicado horas estudiando estos pasajes dicen: este es el momento en que Jesús está cumpliendo esa profecía. Precisamente no en términos aproximados. Hay un hombre que dedicó años a estudiar esto, llamado Robert Anderson, que publicó un libro que se llama El Príncipe que Viene, y se enfocó a buscar a detalle la profecía, los tiempos, el momento en que se manda esa orden, el momento en que Jesús entra, y él ha concluido en su libro: ese es el momento. Es que no solamente Jesús está presentando esta imagen de el rey y el Mesías que viene sentado en un asno, en un pollino, sino que además lo está cumpliendo en tiempo y en forma, de acuerdo a la profecía de Daniel. Ahora, mira lo que dice Daniel 9:26, que es algo que iba a suceder también. Dice ahí Daniel 9:26: y después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Dijimos, Mateo va a dedicar del capítulo 21 al 28 esta última semana, pero todos sabemos cómo va a terminar. Jesús va a llegar a la cruz y va a morir por nuestros pecados en esa cruz. Va a ser sepultado y va a resucitar al tercer día. Es que Daniel no solamente está dando un marcaje de tiempo, un tiempo específico, sino también nos está hablando de lo que sucederá después de esa entrada triunfal. Jesús será crucificado. En unos días los cantos van a cambiar de Hosana el que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor, sino van a cambiar a crucifícale. Y va a llegar un momento que en esa cruz Jesús, a punto de entregar su espíritu, va a decir: consumado es, pagado por completo. Y a través de su obra en esa cruz va a terminar, como dice Daniel 9:24, va a poner fin al pecado, a expiar la iniquidad y a traer justicia eterna. Es que Jesús está poniendo un marco, un cuadro, para que sea imborrable en la mente de los que están ahí, de que Él es el Mesías. Ahora lo que sigue es el momento en que sucede. Jesús sube a ese asno, comienza a caminar rumbo a la ciudad, y la multitud comienza a llenar el camino de sus mantos y de ramas que están poniendo en su camino, mientras están diciendo Hosana. Hosana significa sálvanos ahora, Hosana al hijo de David. Y esto están tomándolo del Salmo 118, verso 25 y 26. Ahí dice sálvanos ahora. No dice Hosana, pero Hosana significa sálvanos ahora. En la versión que escribe Marcos en capítulo 11, él dice que las palabras serán: bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¿Por qué hijo de David? ¿Por qué el reino de nuestro padre David que viene? Porque David había recibido otra profecía diciendo que un descendiente suyo reinaría y su reino sería perdurable, sería un reino eterno. Y aquí está Jesús, el Rey de Reyes. Y también en Lucas capítulo 19, 38, después de decirnos que cantaban Hosana, dice esto: paz en el cielo y gloria en las alturas.
El príncipe de paz está llegando a la ciudad de paz, a terminar con el pecado, a terminar con aquello que nos separa de Dios. El ambiente es de gozo, el ambiente es de alegría. ¿Te imaginas a los discípulos que no entendían nada? Estaban como una especie de sueño, viendo todo lo que estaba sucediendo, mientras las demás personas estaban celebrando la fidelidad de Dios. Aquí está el Rey, el Mesías, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero la ciudad en general, dice en el versículo 10, se conmovió. De hecho dice así: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Hay otro momento en que la ciudad de Jerusalén se conmueve de esta misma manera. Es cuando los sabios de Oriente llegaron a preguntar: ¿dónde ha nacido el hijo, el rey de los judíos? ¿Recuerdas? Está Herodes en el trono y llega toda esta comitiva preguntando esto. Él se turba y la ciudad se conmovió juntamente con él. Esa es la misma expresión. La ciudad entera se conmovió. La palabra conmover en el original tiene que ver con la palabra sismo. Yo sé que en esta ciudad no se dicen esas palabras, pero lo que está diciendo es que tembló el lugar. La ciudad entera está conmovida. Entonces hay alegría, hay gozo, hay celebración. La ciudad está temblando, conmovida con esto que está sucediendo. Los fariseos intentan callar a las personas y llegan con Jesús y le dicen: ¿no estás escuchando lo que están diciendo? Ahorita vamos a ver un poco de eso. Pero Jesús en Lucas, por ejemplo, él contesta y les dice: si ellos guardaran silencio, las piedras clamarían. Es que esto es algo que tiene que suceder. Esto es algo que va a suceder. Incluso si se callaran, las piedras clamarían esto. Pero ¿cómo se siente Jesús? Acompáñame a Lucas 19. Ahí podemos ver, después de esa entrada, en el momento en que Jesús ve la ciudad, cómo reacciona ante ella. Dice así en Lucas 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué dice ahí? Lloró sobre ella. Hay dos momentos en que vemos a Jesús llorar: frente a la tumba de Lázaro y ahora frente a la ciudad de Jerusalén. Y está llorando. Entonces está lleno de emociones. Hay alegría, hay gozo, hay celebración. La ciudad está temblando. Los fariseos y los líderes religiosos están preocupados por lo que están escuchando, pero Jesús está llorando. ¿Por qué está llorando? Mira lo que dice ahí mismo en Lucas 19, verso 42. Él lloraba sobre la ciudad diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús está llorando sobre esta ciudad y diciendo estas palabras porque él sabe que lo que va a encontrar en la ciudad es rechazo. Van a rechazar al príncipe de paz que viene a traer paz, porque sus ojos están encubiertos, dice aquí. Ellos no se dan cuenta de lo que está sucediendo y de lo que está a punto de suceder. Él está llorando sobre la ciudad. En el versículo 12, mira lo que sucede después, que Jesús entra a la ciudad. ¿Hacia dónde se dirige? Se dirige hacia el templo. Mira lo que dice el verso 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó, dice, las mesas de los cambistas. Otra vez. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía,
y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Sana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. ¿Hacia dónde se dirige Jesús? Hacia el templo. ¿Y qué hace en el templo? Bueno, en algunas de sus Biblias dice ahí en un pequeño título: purificación del templo. Entra en el templo y hace literalmente un escándalo. ¿Estás de acuerdo? Pues él no entra tranquilo al templo. O sea, una persona que llega y vuelca las mesas y echa fuera a los que venden, ¿no? Y tira las sillas. No puedes decir que llegó tranquilo al templo. Llegó con mucha fuerza físicamente, no solamente hablando, sino hay algo que está sucediendo ahí, que él está quitando y echando fuera a todos. Con sus palabras podemos entender un poco más, porque él dice: esta es mi casa y esta es una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva, dice, de ladrones. ¿Qué estaba sucediendo? Este es el tiempo de la Pascua. Y en el tiempo de la Pascua, mucha gente venía a celebrar la Pascua y encontraban en el templo un negocio, básicamente. Lo que encontraban en el templo es un negocio redondo. Vendían animales para los sacrificios, cosa que en el templo no tenía que suceder algo así. Y cambiaban monedas. Era, yo creo, muy frustrante llegar a este lugar, porque por lo que entendemos a través de este pasaje es que vendían animales 100% aceptados, es más, previamente certificados. Entonces la gente llegaba con sus animales a presentarlos, porque eso es la instrucción que Dios les pidió que hicieran: trajeran un animal limpio, sin mancha, para presentarlo en sacrificio. Pero cuando llegan ahí, lo inspeccionan y dicen: no sirve, no está bueno. No, pues yo lo chequé y no tiene. No, ¿sabes qué? Ve aquí a la vuelta y tenemos kosher. No es cierto. Tenemos animalitos ya previamente certificados por los sacerdotes. Traen un sello ya, tráete uno de esos. Entonces tú tenías que dejar ese animal e ir y comprarlo allá, ¿no? Y me lo imagino así. Ha sido un mercado, me supongo. Todos tienen los mejores tomates, ¿estás de acuerdo? Bien jugosos. Y todos quieren que vengas a comprarles sus tomates. Y me lo imagino así: hey, cómpramelo a mí, y están ahí. Y él, bueno, pues con él, ¿no? Y llegas y lo compras. Pero cuando llegas a comprarlo, tú traes tu dinero del lugar de donde vienes. Uy, no, esas monedas no te las aceptamos aquí. ¿Por qué no vas aquí a la vuelta y cambias tus monedas? Dices: ¿en serio? No te lo puedo comprar de una vez, ya la fila está bien larga, ¿no? Mejor lo hacemos de una vez, tú lo cambias. No, tienes que ir a cambiar el dinero. Entonces tenías que ir con los que cambiaban las monedas. Y ahí había un negocio también, ¿no? Y te das cuenta, ¿verdad? Te sobró dinero del templo, te lo puedo comprar, pero no al precio en que te lo vendí. Y había un negocio aquí, había un negocio allá. Lo que vemos es que había mucha corrupción. Y Jesús llega y vuelca todo. Y vuelca toda esta corrupción que hay. Un lugar que debía de ser un refugio, un lugar de reflexión, un lugar de comunión con Dios, de oración, de restauración, era un desastre. Llegabas todo emocionado y rechazan tu animal, tienes que cambiar dinero, ya no te va a alcanzar para el estacionamiento. Te transquilaban, básicamente. Te quitaban la lana. Y todo a la luz y descaradamente aceptado por los líderes religiosos, por los sacerdotes y los levitas. Cuando Jesús llega, dice eso: mi casa. No dice la casa, porque el que acaba de entrar en esta entrada triunfal es el Rey Mesías que viene. Y él puede decir claramente: mi casa, casa de oración. Ustedes la han hecho cueva de ladrones. Jesús está tomando prestadas palabras de
el libro de Isaías capítulo 56, versículo 7, donde dice que su casa, la casa de Dios, es casa de oración para todos los pueblos. Y también está tomando prestadas palabras de Jeremías 7:11, donde me habla de la casa como una cueva de ladrones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual dice, invocado mi nombre. El contexto de ambas es importante, porque Jesús no está nada más tomando prestadas esas palabras, sino el contexto en el que está escrito. En Isaías 56 se habla de la casa de oración para todos los pueblos. Extranjeros serán recibidos ahí, eunucos serán recibidos ahí, prosélitos de cualquier lugar encontraban en el templo una casa de oración para ellos. En Jeremías 7, el contexto era que había una apariencia externa de adoración, pero por dentro había una corrupción. Usaban frases como templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Simplemente la repetición, querían como afirmar, este es el templo de Jehová, pero la habían convertido en su cueva de ladrones. No era el templo de Jehová. En realidad, cuando lees Jeremías 7, encuentras que en ese lugar había opresión a los extranjeros. Era una casa de oración para todos los pueblos, pero encontraban opresión para los extranjeros, para las viudas, para los huérfanos, y encontraban muerte, hurto y adulterio en ese lugar. Es que cuando llega Jesús, tomando prestadas palabras de los profetas, vuelca las mesas y saca a todos. La condición, mostrando que la condición del templo era semejante a ese momento en Isaías y en Jeremías. La pregunta de repente es, ¿por qué nadie detuvo a Jesús? O sea, no se levanta alguien y dice, espérame, ¿quién eres? Eres un Galileo que viene de Nazaret, ¿qué estás haciendo? Nadie lo detiene. Y yo creo que hay una razón. Todos sabían que esto estaba mal, pero nadie había hecho nada. Porque cuando tú no haces nada, se convierte como una especie de círculo vicioso en el cual estás formando parte. Y Jesús llegó y con autoridad se levanta. La próxima semana, mismo día, mismo canal, mismo horario, veremos la siguiente porción y ahí a Jesús se van a acercar y le van a preguntar, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado autoridad para hacer esto? Y se va a hacer referencia a este momento. Pero en ese momento nadie lo detuvo. Yo creo que la gente estaba harta y descontenta de lo que estaba sucediendo. Inmediatamente, mira lo que dice en el verso 14. Checa esto. Hay muchas emociones en este pasaje, ¿verdad? Venían de afuera hacia el templo y que venían con alegría, gozo, celebración, ¿no? La ciudad estaba conmovida, Jesús llorando, los líderes indignados y preguntándose y tratando de hacer callar a la gente. Jesús entra y parece que está enojado, ¿estás de acuerdo? O sea, yo me lo imagino muy, muy intensa esta escena. ¿Te ha pasado que de repente estás en un lugar y se empieza un pleito? Tu corazón empieza a latir muy rápido. Todos están así de ¿qué está pasando? Ojo, ¿qué va a pasar? Yo me lo imagino así. Pero mira el verso 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Entonces Jesús no está descontrolado. Está mostrando autoridad. Y está actuando con mucha fuerza, pero no está perdiendo el control. No me imagino a Jesús, ¿no? Volcando las mesas, todo rojo, ¿no? Así, ¿no? Y llega alguien y, a ver, espérame, ahorita te atiendo. No. Le traen a los ciegos y a los cojos y los recibe. ¿Por qué? Porque están yendo ahí, ¿a qué? Están yendo con una necesidad y Jesús está supliendo esa necesidad y está sanando a los cojos y está sanando a los ciegos. Y no fue así como te digo, no, espera, bueno, ok, ya, sana. Creo que es el Jesús que siempre hemos conocido, que tiene compasión por la gente y que abraza a las personas y que las ama y las atiende y las toca. Ese es el Jesús que conocemos.
Ahora, no es que esto, de repente algunos ven a Jesús volcando las mesas y dicen, este no es Jesús. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? El lugar de refugio, de oración, de restauración, lo han convertido en un lugar de transacción, de tranzas, de robo. Jesús es el Dios soberano sobre su propia casa, trayendo limpieza y purificación en el templo. Muchas emociones sucediendo en este lugar, porque imagínate que un ciego está sanado. O sea, lo llevó alguien, su familiar lo llevó, no puede ver, tiene años sin poder ver, y lo llevan con Jesús y sana. ¿Qué crees que hizo esa persona? Sino llenarse de gozo y de alegría. Muchas emociones sucediendo aquí. Pero encontramos, dice aquí, a los sacerdotes y a los escribas acercándose a Jesús, mirando lo que está haciendo, pero se les pasa de largo. Escuchando lo que están diciendo, pero se les pasa de largo. Ellos están indignados. En otra porción, en otro de los evangelios dice que buscaban matarlo. Eso es lo que querían, eso es lo que buscaban, matar a Jesús. ¿Por qué no lo hicieron? Por un lado, por miedo. Marcos 11:18 nos dice que tenían miedo porque todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero también había otro sentimiento en ellos. En Mateo 27:18 dice que le tenían envidia. Jesús vino para volcar de cabeza sus vidas, y ellos no quieren que sean volcadas sus mesas. Ellos quieren que todo permanezca igual, ¿okay? Que permanezca igual. Ahora dice ahí que después de que Jesús les dice, toma una vez más prestadas las palabras del Salmo 8 versículo 2 como un anticipo de la adoración, diciendo que ellos están, los muchachos diciendo Hosana al hijo de David, están perfeccionando la alabanza. Jesús sale a Betania, ¿no? Y no sucede lo que muchos esperaban. Por eso decíamos que esta es una entrada triunfal, pero sin triunfo. No vino a quitar el imperio opresor, pero sí vino a algo. ¿Estás de acuerdo? Sí está quitando viejas prácticas que están enraizadas en este lugar y que son vicios que por años se han mantenido en ese lugar. ¿Okay? Eso es lo que está haciendo Jesús. ¿A qué vino Jesús? Lo leímos en Daniel 9. A acabar con el pecado, a terminar con el pecado, a traer justicia eterna. Lo hará una semana después, entregando su vida por todos. Ahora, no hemos terminado. Mira la última porción que vamos a ver el día de hoy. Dice ahí en el versículo 18 al 22. Dice, por la mañana, o sea, el siguiente día, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, esto está hasta el siguiente día. ¿Por qué lo estamos viendo en este momento? Porque creo que está completamente relacionado con el pasaje anterior y con la entrada triunfal y con quién es Jesús. ¿Okay? Está completamente relacionado. Pero comencemos por el hecho. ¿Qué está sucediendo? Jesús tiene hambre. ¿Y quién no tiene hambre? ¿Tienes hambre? O sea, sales en la mañana, saliste sin comer y dices, tengo hambre, ¿no? Y él ve una higuera que tiene hojas. Dice ahí, encontró hojas solamente. En Marcos capítulo 11, versículo 13 me dice que se acercó porque tenía hojas. Como tenía hojas, él se acercó para buscar fruto. Ahora, entendiendo cómo sucede la vida productiva de una higuera, entendemos que el fruto sale antes que la hoja sale.
es que si encuentras hojas en una higuera, tiene que tener fruto, porque el fruto sale antes de la hoja. Pero cuando llega Jesús, no encuentra fruto, no encuentra nada, no halló nada. Prácticamente esta higuera estaba mostrando una falsa publicidad. Estaba ofreciendo algo que no podía ofrecer. Y lo que hace Jesús es decir estas palabras: nunca jamás nazca de ti fruto. En la versión de Marcos dice que nunca jamás coma alguien fruto de ti. Y en Marcos también, Pedro, al ver la higuera, dice: la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces Jesús está pronunciando una maldición contra la higuera. Y sé que todos pensamos, pues pobre higuera, ¿no? Pues, ¿qué hizo? Bueno, ¿qué hizo? No tenía fruto. Dice, pero por eso, pero pues, o sea, y así nada más, ¿no? Pues bueno, si pensamos lógicamente, si lo razonamos un poco, si una persona tiene un huerto y tiene un árbol que no da fruto, ¿qué hace con ese árbol? Entonces lo que está buscando es que los árboles produzcan fruto. Si no da fruto, lo corta, lo saca del lugar y pone ahí un árbol que dé fruto. Es su huerto, le pertenece. Y básicamente Jesús está haciendo algo parecido a esto, maldiciéndola y secándola desde la raíz. Y no iba a producir fruto que no había en la higuera, que no existía en la higuera. Así es que de repente nos muestra esto y dices, pero hay un razonamiento así que creo que es bastante lógico. Por otro lado, también pienso en que Jesús lo que está haciendo es, una vez más, como llegó sentado en ese asno, ¿no?, caminando hacia Jerusalén para crear una imagen, también Jesús está usando esto como una imagen de lo que está sucediendo y de la condición de Israel en ese momento. Me llama mucho la atención que Jesús está llorando delante de Jerusalén, porque se da cuenta que Jesús se da cuenta que ellos no se dan cuenta que es ese día, el día de visitación, que pudiendo haber recibido paz, están rechazando a Jesús. Y me llama la atención porque Jesús ama a este pueblo, lo ama. ¿Estás de acuerdo? Porque Jesús nos ama. Me costaba mucho trabajo pensar en un Dios así cuando yo era pequeño, porque yo decía, bueno, si te portas mal, o sea, el karma instantáneo, ¿estás de acuerdo? Yin yang, o sea, bien mal, o sea, si te portas mal te va a ir mal. Listo. ¿Cómo alguien podría amar a alguien que está haciendo las cosas mal? Pero cuando llegas a la escritura te das cuenta que Dios ama. Y Jesús ama este lugar que lo está rechazando por completo. Lo que está encontrando es rechazo. Y creo que esta porción está completamente relacionada con la anterior. Cuando Él llega a Jerusalén, lo que hay es mucha actividad. Y la actividad se centra en un lugar. ¿En dónde? En el templo. Toda la actividad está alrededor del templo. El templo es casa de oración, casa de restauración, pero cuando llegas hay una falsa publicidad. Lo que encuentras es corrupción, lo que encuentras es frustración. Tú llegas todo emocionado para tener comunión con Dios y te encuentras en que no, paga aquí, lleva ya, presenta el boleto en aquel lugar y es salir de ahí frustrado, sin tener comunión con Dios. La religión en ese momento se caracterizaba de mucha actividad, pero poca relación. No es nuevo. En el Antiguo Testamento encontramos un pueblo así, que se encarga de presentar sacrificios y incluso se atreve a decirle a Dios: ahí está el sacrificio que me pediste. Pero Dios le dice: no, o sea, no quiero nada de eso. No quiero otro sacrificio vacío y vano, lejos de mí. Lo que quiero es tu corazón. Lo que quiero es sanarte. Lo que quiero es... Ahí está Jesús. Vuelca las mesas, pero sana al ciego y al cojo.
¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces cuando llega, busca fruto, no encuentra fruto. Yo creo que es una imagen que está mostrando de la condición de ese momento y de esa generación. Mira lo que dice en Mateo 21, verso 43. Mateo 21, aquí mismo, lo vamos a ver la semana próxima. Pero dice el verso 43: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Presentando una imagen nuevamente de la condición de la generación mala y adúltera que demandaba una señal, pero no para convertirse, que le exige a Jesús respuestas para condenarlo, para hacerlo tropezar. A esa generación no le encontró fruto y no dará fruto, porque nos queda claro a través de la escritura que Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. ¿Estás de acuerdo conmigo? Él no ha terminado con el pueblo de Israel. Tiene un plan y un propósito para ese pueblo, ¿no? Pero con esa generación no encontró fruto. Pero otra cosa también me recuerda. Fue Jesús y levantó esas hojas de higuera y no encontró nada ahí. ¿Okay? ¿En qué otro momento encontramos hojas de higuera en la Biblia? Dos personas que decidieron coserse vestidos con hojas de higuera. Claro, en el Edén. Adán y Eva, cuando pecaron, ¿no?, decidieron coser con hojas de higuera vestidos para cubrir su vergüenza y su culpa, pensando que con eso podrían justificarse o agradar de alguna manera a Dios. Pero cuando Dios los encuentra, los ve. ¿Sirvieron de algo esas hojas de higuera? No, no sirvieron de nada. ¿Pero qué hizo Dios? Lo que hizo Dios fue cubrirlos con pieles de animales. Cuando Dios le dio un mandato a Adán y Eva y ellos lo rompieron, lo traspasaron, Dios les dijo que si comían de ese árbol morirían. Pero en lugar de morir inmediatamente, murieron esos animales para cubrirlos a ellos. ¿Ok? Y aquí están estas hojas de higuera sin ningún fruto. Y aquí está toda esta actividad, pero no hay ningún fruto. ¿Qué pienso? Pienso que ya llega un momento en que te hartas, ¿no? Y que eso, quisieras que Jesús llegara y volcara las mesas. Y si las vuelca, dices, por fin. Pero ya me estaba cansando de solamente alguien batalla con querer presentarse delante de alguien como no eres, pero que crea que eres. Dices, ay, híjole. Bueno, no entendí tu pregunta. Sí. Luchamos con presentarnos de cierta manera, pero en realidad por dentro no somos eso. Algunos hasta nos hacemos expertos, doctorado en eso, ¿no? Hasta doctorado tenemos en presentarnos de cierta manera frente a las personas para que pues todo esté en paz. Pero en realidad por dentro está todo mal. Hice la pregunta, ¿por qué nadie detuvo a Jesús? Porque estaban hartos, porque eso tiene que cambiar y lo sabes. Pero ahí están otras personas que en vez de hacer eso se fijan en, no, pero es que esa canción no está padre. ¿Por qué cantan esa canción? Ay, siempre están cantando esa canción, no puede ser. Alguien dígales algo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque hay muchas emociones en este lugar. Y debería haber algunas emociones entre nosotros para darnos cuenta de dónde estamos. Cuando Jesús hace eso y los discípulos de repente dicen,
Se secó por completo. Jesús les responde con algo que a mi parecer, cuando lo leí, neta, bueno, de verdad, lo leí y dije, ¿qué tiene que ver esto? O sea, ellos dicen, se secó, y Jesús dice, sí. O sea, si ustedes oran con fe y no dudan, harían cosas como estas y más. Como decir que este monte, el monte de los olivos, se eche en el mar. Y sucedería si oras, ¿no? Es ¿eso qué tiene que ver? Jesús dice, si tienes fe, si tienes fe. Ojalá se junte ese hartazgo con esa fe. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ojalá se junte ese hartazgo con esa fe, porque ahí es donde Dios puede hacer algo. Porque en los religiosos estos se juntó el hartazgo, pero con incredulidad. ¿Quién es? Es el que puede entrar y decir, esta es mi casa. ¿Podría Jesús llegar contigo y decirte, este es mi cuerpo? O sea, tú eres mío. ¿Sí te habías dado cuenta de eso? Entonces ahora entiendo por qué les dice, si pides sin dudar, podrían suceder cosas que son imposibles y serían posibles si tú con fe te acercas a Él. Entonces aquí está Jesús buscando fruto. ¿Qué pasaría si llegara contigo y fueras como, ¿encontraría fruto? Maldijo una higuera, no maldijo ninguna persona. ¿Estás de acuerdo? Porque ¿qué es lo que quiere? Ahí está Jesús llorando frente a la ciudad. Si te hubieras dado cuenta del día de tu visitación. ¿Qué es lo que conmueve al Señor Jesús? Su amor por nosotros. Ok. Y entonces, ¿qué hacemos? O sea, yo sé, es complicado. O sea, porque hay todavía mucha carne en nosotros. ¿Estás de acuerdo? Por eso gemimos y lloramos y le decimos al Señor, ya ven, Señor, por favor. Porque hay tanta carne en nosotros que nos impide eso, y esos tiempos de comunión que deberían de ser de comunión se han convertido en una negociación con Dios. Señor, pero estoy haciendo esto, o sea, ¿qué más quieres? ¿No? Entonces un lugar de refugio y de comunión se convierte en un lugar de transacción. Pero si Jesús llega y dice, tú eres mío. Me encanta cómo nos presenta en Apocalipsis a Jesús tocando la puerta, ¿no? Dice, si tú abres, yo me sentaré contigo y cenamos juntos, ¿no? Y ahí está, en ese lugar. Y ese es el Jesús que viene a nuestra vida el día de hoy. Yo lo sé, estamos comenzando el año. Hace poquito leía a alguien diciendo, el 2022 ya decidí, comienza en febrero. No. Porque siempre nos frustramos, arranca enero y vamos a leer la Biblia y sí, leer la Biblia está increíble, ¿estás de acuerdo? Pero si la lees nada más para pasarle las páginas, y ese lugar que era de comunión solamente es una palomita en una aplicación, ¿se entiende? Espero que el hartazgo haya llegado y se combine con esa fe que Jesús nos invita al final a tener, y algo que pareciera imposible, que es cambiar nuestra vida, se haga posible a través de venir a Él, a través de lo que Él hizo, porque Él ya lo hizo. Él vino para acabar con el pecado, para traer justicia eterna. Espero que haga sentido lo que estoy diciendo. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu bondad y tu amor. No hay duda, tú eres el Rey,
el Mesías que viene. Tú eres el príncipe de paz acercándose a un lugar donde se ha derramado tanta sangre. Y Señor, así quieres llegar a nuestra vida. Quizás nuestra vida el día de hoy es un caos, es una cueva de ladrones, es un lugar de apariencias nada más, pero tú estás llegando. Y Señor, y te damos gracias por eso. Nunca nos imaginamos que todavía tendrías el amor por nosotros y la gracia para nosotros para volver a llegar y tocar la puerta. Señor, gracias. Y Señor, y te pedimos a los que nos ha llegado ese hartazgo, a que vuelques las mesas y saques todo lo que estorba de nuestras vidas y hagas nuevas todas las cosas en nosotros, Señor. Porque esa es una realidad, te pertenecemos, somos tuyos. Señor, te pido, Señor, que hagas tú la obra en cada uno de nosotros, Señor. Bien le dijiste a tus discípulos, si tienes fe, cosas mayores que estas vas a hacer. Y Señor, pareciera imposible. Yo sé, Señor, que algunos han llegado aquí diciendo ya, si no pasa algo, y Señor, y tú estás haciendo que pase. Te rogamos, Señor, que hagas tú la obra, Señor, que tú restaures, que tú sanes, que tú limpies, que tú nos hagas ver. Señor, los religiosos estaban ciegos, pero tú a los ciegos les diste vista. Señor, y nos declaramos así, ciegos, y necesitamos de ti, que nos des la forma de ver tu amor, tu gracia y tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor y gracias por este tiempo en tu palabra, Señor. Haz tu voluntad en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.